noches. Bienvenidos a la segunda presentación del Plan de Gobierno Aníbal Intendente en el departamento de Rocha. La primera fue en la capital departamental y hoy la segunda aquí en esta ciudad que queremos mucho, particularmente vivimos muchos años acá, nacieron mis hijos, hoy viven mis nietos en este lindo pueblo, mis 3 nietos. Quería contarles que el próximo sábado 3 es el cierre de campaña Aníbal Intendente acá en Chuy, en la plaza del barrio Samuel. O sea que ahí vamos a tener que estar todos con las banderas, con los colores, pero fundamentalmente para respaldar la candidatura de quien será el próximo Intendente de Rocha. Agradecemos la presencia de las distintas agrupaciones, la 584, el Abrazo, la 52 País, la 46, la 711, la 76, 949, la 90, la 567, las 1828, la 3311, la 2121 y la 609. Saludamos a representantes de asociaciones sociales, empresarios y empresas, vecinos, vecinas, compañeros, compañeras, militantes de todos los sectores del Frente Amplio y a los medios de comunicación, desde ya, muchas gracias. Para seguir con ese estilo que hemos tenido en las últimas reuniones, voy a presentar de a uno a quienes van a estar acompañando a Aníbal en esa lista que ojalá sea la ganadora, y arranco con Laura Arambillete. Laura. Psicóloga social y terapeuta gestáltica, es de Castillos, con una carrera destacada en el ámbito social, guiada por una perspectiva inclusiva y de género. Gracias. José Luis Olivera, allá viene, arquitecto de La Paloma, especializado en ordenamiento territorial y urbanismo, fue presidente de la Sociedad Uruguaya de Arquitectos y fue alcalde de La Paloma. Soledad Guione, ahí viene, licenciada y magíster en Ciencias Biológicas, autora y coautora de libros, artículos e informes, especialista en áreas protegidas y biodiversidad, con amplia trayectoria en el departamento y la región. Javier Máximo Goñi, periodista, relator de fútbol, corresponsal de medios del exterior, director y conductor de Hora 25 y panelista en programas televisivos. También fue funcionario del Banco de Previsión Social. Bueno, yo no lo conocía por ese apodo, pero bueno, no importa. Arranco con los candidatos que apoyan a Aníbal Pereira y que buscan llegar a ser alcaldes de este terruño. Mari Urce, buenas noches. Bueno, si la van a saludar todos, no llega. Bien. Roberto Montiel. Roberto. Pedro Monteblanco. Y Camila Laxalte. Es de estricta justicia nombrar a los otros 2 que están faltando esta noche por problemas.
están viniendo, que son Darío Nieves y José Luis Sosa. Para ellos también. Y ahora, quien será el intendente de los rochenses la noche del 11 de mayo hacia el 12, Aníbal Pereira. Le damos la palabra a Aníbal Pereira, tiene 2 micrófonos, agarre cualquiera de ellos y él va a entrar a trabajar en el tema del plan de gobierno Aníbal Intendente que iremos a cumplir a partir de este 2025. Muchas gracias a quienes están presentes, gracias a los vecinos y las vecinas, a quienes representan organizaciones de la comunidad, infinitas gracias. Porque nosotros le hemos dado a estas instancias que hemos referenciado 2, esta de Chuy y la que realizamos la semana pasada en la ciudad de Rocha, particular importancia. Porque el objetivo de esta convocatoria es solamente hablar del futuro, hablar de aquellas decisiones, acciones, prioridades que entendemos que son necesarias aplicar en los 5 años que se vienen. Y cada una de las propuestas que aquí están contenidas son hijas y fruto del diálogo, de la escucha, del trabajo permanente en todo el territorio departamental y en muchas de las propuestas que ustedes van a escuchar, que nosotros vamos a expresar y nos vamos a comprometer, porque este programa de gobierno para nosotros tiene un eje central, que es el compromiso para construir juntos el aterrizaje de estas propuestas. No concebimos que las propuestas que se puedan plantear sean simplemente para poder atraer voluntades, sino que las concebimos como ejes reales de trabajo y de concreción. No son propuestas que surgen casualmente, como decíamos, y muchas de las que nosotros vamos a expresar son propuestas que nos han hecho organizaciones y vecinos a lo largo y ancho del departamento. Y eso lo valoramos mucho. Tiene una amplia coincidencia con la característica del programa del Gobierno Nacional que hoy está gobernando, las 63 medidas que el presidente Orsi está desde el Gobierno articulando con todos los ministerios para su definición, articulación y aplicación, sobre todo a partir de la aprobación del próximo presupuesto quinquenal. Y esa forma de concebir los compromisos para nosotros son muy importantes, porque para nosotros tiene que ver con una de las acciones determinantes que todos los gobiernos tienen que tratar de impulsar, que es de la incorporación de los ciudadanos a las políticas públicas, porque muchas de las propuestas que nosotros estamos realizando, su mayor efecto, su mayor impacto es si logramos esto que nosotros vemos hoy acá. Muchos integrantes de la sociedad civil, algunos que ya nos trajeron algunos puntos como el centro comercial de Chuy, que agradecemos, o Eco Chuy, y eso para nosotros es de alto valor porque entendemos que esa es la forma de la construcción, ¿no? Un gobernante no le puede preguntar a un vecino lo que vota, sino
tenemos que juntos, a partir de la problemática, trabajar para mejorar el lugar donde vivimos. Por lo tanto, voy a empezar a desarrollar cuáles son para nosotros las bases fundamentales de la administración pública. La transparencia, el uso eficiente de los recursos públicos, políticas públicas para cada sector de la sociedad, especialmente los más vulnerados. Articulación de acciones con el Gobierno Nacional en el marco de la sintonía de la política actual. 3 ejes temáticos. La rocha del trabajo, la del progreso y la de las oportunidades. El trabajo, hoy sin duda es uno de las mayores demandas y preocupaciones a lo largo y ancho del departamento. Depende del lugar donde estés, es el énfasis que te hacen en relación a la problemática. Desde las poblaciones rurales hasta las ciudades más grandes, ni hablar en el Chuy, en la zona de frontera, con problemáticas específicas. Y para eso nosotros entendemos que es fundamental la articulación con el Gobierno Nacional, es fundamental el dinamismo de la articulación para la inversión y generar condiciones para el inversor privado, y es fundamental direccionar los recursos públicos de la Intendencia para fomentar y potenciar ejes centrales en el dinamismo de la generación de trabajo. Y por eso proponemos promoción del trabajo local y emprendedores rochenses, condiciones para las inversiones que promuevan el trabajo local y el desarrollo sostenible, equilibrando lo económico, social y ambiental. Proponemos un plan departamental de veredas. ¿Por qué hacemos esta propuesta? ¿Por una ocurrencia? No. Porque esto surge, por un lado, por la demanda de mejorar la accesibilidad al tránsito de los peatones en todo el departamento. Este tema surge y aparece como una problemática en todas las localidades, en todas las ciudades. Se expresan de diferentes formas. En algunos lugares que tienen una distancia más lejana a las zonas urbanas, que tienen que transitar por la calle, o la reparación de las veredas. Y la visualizamos como una manera generadora de dinamización de trabajo local, la direccionalidad de la política, que genere empleo local. Por eso planteamos que la ejecución sea de 100% de mano de obra local, de micro y pequeñas empresas, porque para la Intendencia, desde el punto de vista de la ejecución de una obra, lo más fácil que puede hacer, para que no sea todo lo que tiene que ver con licitaciones, todo lo que tiene que hacer un organismo público, hace una licitación única y otorga las 800 cuadras a una empresa. Y con pocos trabajadores recorriendo el departamento lo hace. Vamos por otra vía. Vamos por la vía de impulsar en cada localidad, por eso planteamos que cada municipio se realizarán 100 cuadras de vereda en los 4 municipios y que esas cuadras sea el municipio el que determine la prioridad, porque también para nosotros en este quinquenio es importante darle a los municipios la categoría que tiene de quien tiene que definir las prioridades en el lugar. ¿Quiénes viven acá? ¿Quiénes conocen a la gente? ¿Quién conoce el lugar? Los que la gente votó en el municipio. Por lo tanto, nosotros no vamos a venir con las 100 cuadras, hay que hacerlas para este lado, para el otro. Aníbal, y distribuirla en el quinquenio. Si me permite un segundito, la bienvenida a José Luis Sosa, el candidato a alcalde que estaba faltando. Ahí viene llegando el hombre. Discúlpenme, Pereira, pero es importante que estén todos presentes. Adelante. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Esa es la distribución de las 800 cuadras que tiene una estimación de inversión prevista de $5.348.000 distribuido en el tiempo de gobierno.
La direccionalidad, repito, de que eso impacte en el comercio local, en las empresas locales, porque la construcción de esa 100 cuadras tiene que ver también con que los comercios y las empresas locales sean las que proporcionen los materiales que sean necesarios para la construcción. Promoción del trabajo local vinculado al tema de viviendas. También esta direccionalidad tiene la intención de abarcar dos aspectos. Uno, lo que tiene que ver con la intervención de 1000 viviendas en el quinquenio. 300 viviendas de construcción total y 700 parciales en la mejora de las viviendas, así sea en baños, techos. Hay claramente un deterioro en algunas zonas particulares del hábitat, particularmente donde viven familias monoparentales, sobre todo mujeres jefas de hogar, y particularmente en viviendas que no son las adecuadas para que allí crezcan niñas y niños. Hemos sido testigos todos de diferentes situaciones que se han multiplicado en el departamento. Ese es un impacto que cuando aumenta, en Rocha lamentablemente aumentó la pobreza en un 24%, y se ve el primer impacto es en la calidad de la vivienda y en la alimentación de esa familia. Por lo tanto, esto también tiene dos aspectos a cubrir: la mejora en las viviendas de estas familias y la direccionalidad nuevamente para empresas locales, mini empresas locales, en la construcción de las mismas. La implementación y la financiación de este plan lo vamos a realizar a través de un convenio con el Ministerio de Vivienda, que va a direccionar en su presupuesto recursos, como ya lo hizo, para financiar en gran parte con dineros que se transfieren a la Intendencia para direccionar para este tipo de construcción. Porque el Ministerio de Vivienda tiene planes para cooperativas, MEVIR, pero no para direccionar a esta población. Y esto es parte de lo que es los compromisos que yo hice referencia al principio, de las 63 medidas priorizadas por el Gobierno Nacional. Promoción del trabajo local direccionado en este periodo. El Gobierno Nacional, en el periodo anterior, a partir de la pandemia, fortaleció lo que fueron los jornales solidarios. Nosotros entendemos, el presidente Orsi ya anunció que va a mantener estos jornales, pero les va a dar un cambio relacionado en lo que tiene que ver con el tiempo de contratación y lo que tiene que ver con la capacitación y el ingreso, que quienes puedan incorporarse a estos planes mejoren en parte los ingresos que hoy tienen. Pero es fundamental que quienes tienen acceso a estos programas tengan también herramientas que cuando salgan puedan defenderse mejor en la vida, que no sean dependientes eternamente de planes específicos que tienen un salario muy acotado, pero que tienen que tener una potencialidad en la capacitación. La diferencia que planteamos de subir de 300 a 500 jornales, como una etapa de fortalecer la transición en el tema de cupos laborales. Aquellos funcionarios municipales que pasaron a un régimen de contratación tercerizada van a volver a ser funcionarios municipales. Este es un compromiso ético. Funcionarios municipales que ingresaron por concurso y sorteo, que fueron aproximadamente 60 funcionarios, que quedaron con contratos tercerizados precarios. Nuestro compromiso es que ingresen como funcionarios contratados de la Intendencia, cumplan los procesos de eventualidad. ¿Por qué? Porque ingresaron por sorteo y por concurso. Planteamos un plan departamental de limpiezas y cunetas y espacios verdes también. Este aspecto está repetido en todo el departamento, la limpieza de cuneta.
Hay muchos espacios verdes en el departamento que tienen un muy buen mantenimiento. Nosotros hemos dicho que todas aquellas acciones que realiza un organismo público, una intendencia departamental, sea de coincidencia con nosotros o no, vamos a referenciar las acciones positivas, porque entendemos que hay que prestigiar esas cosas, ¿no? Y en ese sentido hay mantenimiento de espacios verdes de manera adecuada, pero hay otros que entendemos que tienen que mejorar, particularmente lo que tiene que ver con la limpieza permanente en aquellos lugares. Son mucho mayor la cantidad de calles que tienen cuneta y no tienen pluviales que las que tienen cordón cuneta, pluviales, ¿verdad? Y veredas. Particularmente los barrios. Hay zonas que hace más de 3 años no hay un mantenimiento, y sobre todo de cañadas. Hay algunas ciudades en particular con más dificultad en ese sentido, por su topografía. Por lo tanto, el mantenimiento es vital para cuando hay lluvias que cada vez son más recurrentes, de manera con mayor cantidad de agua en poco tiempo. Obviamente que eso no va a resolver la inundación. En el Chuy es un lugar característico, pero eso se tiene que sumar a la limpieza de pluviales, sin duda. Y para esto nosotros estamos planteando en las ciudades más grandes poder concretar la creación de cooperativas sociales que se dediquen en forma permanente a esas tareas, para que esas zonas, y el Chuy es un lugar donde la limpieza tenemos que mejorarla entre todos. La Intendencia tiene que generar más gestión, pero también tenemos que tratar de hacer decisiones que incorpore al vecino para ser parte de eso. Herramientas para la promoción de las pequeñas y medianas empresas. Entendemos que hay que seguir en la lógica de generar Rocha. Su mayor composición comercial es de pequeñas empresas. Hace pocos días el Centro Comercial de Rocha con el Centro Comercial del Chuy hicieron la presentación de un programa de articulación junto con el Centro Universitario Región Este, de pasantías que se realizaron con los estudiantes tecnólogos de comunicaciones, y hay un trabajo muy interesante que nos da pistas en cuanto a dónde tenemos que seguir haciendo los esfuerzos para sostener empresas que en algunos casos no se sostienen más. Por lo tanto, si no hay decisiones acordes, que tienen que estar equilibradas, ¿verdad? Con lo que tiene que ver las decisiones en conjunto, y para esto tiene que haber mucho diálogo y mucha escucha para seguir potenciando esto. Planteamos la reducción de aportes como el incentivo para empresas locales y reducción tributaria especial para empresas permanentes, como la revisación de las tasas de habilitación comercial y la tasa bromatológica. Vamos a plantear una reeducación de la fórmula de cálculo, y el planteo concreto de cómo lo vamos a readecuar lo vamos a anunciar en el Centro Comercial de Rocha, que estamos invitados en el marco de las exposiciones de candidatos el próximo 7 de mayo. Vamos a plantear en lo que tiene que ver con el fortalecimiento de las pequeñas empresas, el asesoramiento legal y seguimiento para micro y pequeñas empresas, cooperativas, en particular las que generen convenios con la Intendencia, y lo que ya fue una experiencia positiva, el trabajo de incubadora de empresas. Yo recién hacía referencia, ahí tenemos herramientas potentes, que tenemos la Universidad de la República, el Centro Universitario Región Este, como este ejemplo que recién conté de articulación con el centro comercial. Esas son líneas que tenemos que seguir potenciando. Y sobre todo en el Chuy, con lo que nosotros estamos absolutamente comprometidos, y ya hubo una señal fuerte del Gobierno Nacional en darle potente contenido, esto está en otro capítulo, pero lo digo en este aspecto también, el polo tecnológico educativo con carreras terciarias y binacionales acá en Chuy. Turismo. La promoción y organización de eventos culturales, deportivos y académicos en temporada baja. Recién en la propuesta que me entregaron del Centro Comercial del Chuy va en consonancia con estos planteos. Tenemos que, así como es el Festival del Asado con Cuero, un festival que tiene más de 40 años
y que es referencia de Lascano, tenemos que construir juntos, porque acá tenemos que fortalecer esa lógica de ejemplo de trabajo que se generó hace muchos años y que atravesó muchos gobiernos, que es la organización de gestión de destino. La articulación entre lo público y privado para buscar formas de que cada localidad tenga eventos en los cuales su comunidad también, bueno, hay ejemplos hoy en varios puntos del departamento que signifiquen atractivos, sobre todo en baja temporada. Vamos a fortalecer el turismo social, es una línea de acción del Gobierno Nacional. En Rocha, cuando esas líneas se aplicaron, hubo un impacto positivo, sobre todo en aquellos comercios direccionados con el turismo, gastronómicos, hoteleros, de hospedaje, donde tenemos que volver a fortalecer esa política como una herramienta potente de presencia de turistas, donde el propio gobierno genera mecanismos de convenios para que de todo el país puedan estar recorriendo, y también esto puede significar acuerdos específicos con algunas organizaciones o también lugares que tenemos en el departamento. La promoción del turismo náutico. Hoy hay en algunas zonas como La Coronilla y otros puntos del departamento, en La Paloma, la creación de Sudestada, la articulación de esas aplicaciones de organizaciones que están haciendo o formando gente o involucrando gente en esas actividades. Tenemos que fortalecerlo también como una propuesta turística. Otro capítulo fundamental del turismo. Ya hemos mantenido conversaciones previas y parte de nuestro compromiso es lograr que en las próximas temporadas, una de las propuestas más potentes que nosotros tenemos de turismo es Sol y Playa. Desde hace muchos años venimos planteando que lo que tiene que ser con el servicio de seguridad en las playas tiene que mejorar. Tenemos limitantes, porque ese servicio está cubierto financieramente exclusivamente por la Intendencia de Rocha. Y ha habido desde hace mucho tiempo dificultades de compromisos de lo que tiene que ser mejorar esos servicios. Asumimos un compromiso de comenzar, ya tuvimos reuniones con la Asociación de Guardavidas, de comenzar un proceso de que con el trabajo muy profesional que tiene la Asociación de Guardavidas, de empezar a identificar gradualmente aquellas playas que necesitan ampliación de horario de servicio de guardavidas. Es posible generando mecanismos que sean graduales, y nos comprometimos ya en una conversación con la Asociación de Guardavidas. Si el 11 de mayo la ciudadanía del departamento nos da esa responsabilidad, es parte de esas articulaciones que vamos a iniciar, una de tantas, en la transición. También planteamos en el tema pesca que otro de los aspectos que quiero referenciar como positivo, en el actual periodo de gobierno departamental se creó una dirección específica que antes no existía, y entendemos que en algunos aspectos es muy importante fortalecer acciones de la economía local que impactan en algunos lugares. La pesca impacta directamente en algunas comunidades pesqueras. Y nosotros planteamos que tiene que tener un rol más activo, impulsando la pesca artesanal, articulando con DINARA, ANP y Prefectura. Y la intelección de carreras técnicas del mar es parte del proceso que nosotros tratamos de fortalecer. Fue un compromiso que el presidente Orsi asumió con Rocha, y a los 7 días de asumir como presidente estaban en Chuy, en La Paloma, todas las autoridades de la educación y autoridades brasileñas instalando las semillas para las carreras binacionales en Chuy y las tecnicaturas del mar en La Paloma. Instalación de oficina de migración en el puerto de La Paloma. El puerto es necesario que tenga actividades vinculadas. No puede ser que venga alguien entrando al puerto con velero, tenga que ir a Punta del Este a hacer los trámites de migración.
tiene que ver con el turismo y también el puerto como una actividad turística. Y también seguramente desde el Ministerio de Transporte, anuncio acá, van a haber decisiones importantes del Ministerio de Transporte de inversión en más de $1 millón en el puerto de La Paloma para fortalecerlo en su propuesta de desarrollo turístico todo el año. Promovemos, también hacemos propuestas que tienen que ver con fortalecer las propuestas turísticas que tenemos en todo el departamento. Y esa promoción también implique recursos para financiar otros proyectos. Me estoy refiriendo al proyecto de fraccionamiento y desarrollo inmobiliario en Balneario Baliza. Este proyecto nosotros lo promovimos estando en el gobierno en el periodo pasado. Iniciamos con la Corporación Nacional para el Desarrollo un trabajo de instrumentación de este plan, de este fraccionamiento, que quedó truncado obviamente por dos cosas, por la finalización del periodo de gobierno y por que en ese predio, que son 150 hectáreas, que es un tesoro que tiene Rocha, son tierras propiedad de la Intendencia, había un juicio pendiente que hoy ese juicio está laudado a favor de la Intendencia. Por lo tanto, implica ampliar Balizas y que la ampliación y el fraccionamiento de ese balneario genere ganancias para la Intendencia y la CND sea la que desarrolle ese proyecto, haciendo el fraccionamiento, incorporando los servicios necesarios, y eso va a generar alto impacto en la construcción de esa zona. Y es trabajo local direccionado. También nos proponemos, que son parte de acuerdos con el Gobierno Nacional que ya iniciamos, el culminar lo que es en el predio de la ex cárcel de Rocha, una obra de inversión que ya también habíamos iniciado en el periodo pasado y que ahora ampliamos la posibilidad de esa inversión. Una de las posibilidades concretas de desarrollarse allí es instalar todos los servicios de justicia de la capital departamental, siendo hoy varios edificios, incómodos todos los trámites, unificando Fiscalía, unificando Poder Judicial y dotando a ese lugar de una inversión que genere trabajo en la construcción, 4.000 metros cuadrados. Tenemos los anteproyectos ya avanzados porque lo comenzamos a trabajar con la Suprema Corte de Justicia y Fiscalía en su momento. Es un proyecto que el Gobierno Nacional está dispuesto a potenciar, también con la Corporación Nacional de Desarrollo, buscando vías de articulación de mecanismo financiero. Rocha tiene que seguir progresando. Por lo tanto, es necesario, en lo que tiene que ver con las decisiones directas de inversión departamental, hoy también es una demanda en todo el departamento, en algunos lugares con mayor fuerza. Tenemos que incorporar 3.000 luminarias para este próximo quinquenio. Hay algunas localidades con más dificultades. Estamos planteando 400 luminarias por municipio y 700 luminarias en la capital y 700 luminarias distribuidas en el resto de las localidades. Hay localidades particularmente, acá veo gente de Barraychuy, de Puymayen, esas zonas claramente tienen demanda mayor, igual que Punta del Diablo, donde tiene que tener más incorporación de luminarias. Nos planteamos para el próximo quinquenio 1.000 cuadras de pavimento asfáltico, distribuidas en todo el departamento, a un promedio de 150 de pavimento por municipio, y 200 en la capital y 200 distribuidas en el resto de las localidades. 300 de ellas de carpeta asfáltica. Hoy tenemos una ventaja que hace unos años no la teníamos, que felizmente la actual administración pudo aprovechar, es que tenemos plantas de tratamiento asfáltico en el entorno del departamento. Al estar realizándose la ampliación de carreteras, lo que es la doble vía Rocha-Pan de Azúcar, lo que son las rutas que se construyeron entre Rocha y Lascano, esas plantas, estando acá, nos posibilitan construir con ese material. Si no están acá, el costo de ese material se multiplica por 3.
el costo de esas obras. Por eso, aprovechar esa presencia para seguir ampliando construcción de carpeta asfáltica y 50 cuadras de autotrabantes en algunos puntos del departamento y la construcción de sendas peatonales, mantenimiento y reparación de calles. Una de las primeras decisiones que nos planteamos es que cada municipio en el primer año de gobierno tenga un equipo de maquinaria vial. Hoy una de las mayores deficiencias que tienen los municipios. No cuentan con las maquinarias para poder hacer trabajo de mantenimiento y de calles que se necesitan. El equipo de maquinaria implica una retro, una motoniliberadora, camión, rodillo y un bocat. Para cada mental, al principio, poder dotar de esa maquinaria. Y la continuación de rutas prioritarias, productivas, que lamentablemente no se han podido concluir, que también son propuestas de caminos turísticos, no solo productivos, como la Ruta 109, que hoy ha tenido un alto valor turístico y mucha gente viviendo en esa zona, y el Camino del Arbolito. Esto lo vamos a hacer a partir de los programas que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto tiene con el Banco Interamericano de Desarrollo destinados para los gobiernos departamentales. Caminería rural, hay zonas en esta zona, hace poco nos decían el Camino de los Arroyitos, el puente, la necesidad de mejorar. Fuimos el sábado a Barranca, el camino entre Barranca y San Luis tiene un deterioro importante, para eso lo de la incorporación de maquinaria, porque aparte de la de los municipios planteamos incorporar 2 equipos para fortalecer caminería rural, mantenimiento y mejora de 2.200 kilómetros rurales 2 veces al año. Tenemos que mejorar el tránsito de lo que es la producción y hay zonas en todos los ejes del departamento de caminería muy importante. Nos planteamos en lo que tiene que ver con las obras que no se ven. Las obras que no se ven son las obras, por ejemplo, que se hicieron en el primer tramo del barrio Samuel, los pluviales. Son obras artificiales que tiene que construir para la conducción del agua. Entonces nos planteamos 500 cuadras de pluviales en el Quinqueño, 500 cuadras de cordón cuneta y la ampliación de obra de saneamiento, que es una política de OCE, no es de la Intendencia, es de OCE. Pero OCE puso en estos días, hemos tenido instancias de conversación con gerentes regionales de OCE, particularmente el gerente regional del Este, donde lo plantea que en la región este, en este quinquenio, la única intervención ejecutada, que ya están instalados las cañerías de saneamiento, es la primera etapa que no se ha terminado, pero algo se hizo en el barrio Samuel de Chuy. Fue un convenio que nosotros realizamos en el año 2019 y es la única intervención de saneamiento en el quinquenio. No se hizo ninguna más. Todas las otras son anuncios que suponemos que algún día se van a concretar, pero hoy no son realidad. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Que el convenio que hicimos es un formato que ONCE está poniendo como ejemplo en todo el país. La manera de avanzar con el saneamiento, que es una obra importante, es realizar convenio entre la Intendencia y OCE y priorizar la zona que a su vez pues es lo que falta en el barrio Samuel, seguir el seguimiento a la instalación de la conexión de OCE con la cañería, porque de nada vale instalar la cañería si no la conectas, y hacer el seguimiento con aquellas familias que no pueden por sí mismas instalarlo. Plan de mejora del sistema de recolección y disposición final de residuos. Retomar el proyecto de recolección y disposición final de residuos que fue catalogado por el Ministerio de Ambiente cuando se inauguró en el año 2020 como el proyecto de recolección mejor instalado del país. Hoy necesitamos continuar ese proceso. Lo dijo el exministro Peña, lamentablemente fallecido, cuando estuvo en Rocha en la oportunidad de la inauguración del mismo. Por lo tanto, hay que finalizar el proyecto de funcionamiento de las plantas intermedias, que son en Chuy y en Lascano, que algo se comenzó, pero hay que avanzar el proceso. Y hay que cerrar los vertederos.
Lamentablemente, hoy tenemos más vertederos que hace 5 años, el de Castillos, el de Lascano, el de Chuy, que se había cerrado por la Dinama en el 2009, Punta del Diablo y Cebollatí. Todos ellos han tenido inclusive incendios, porque donde hay acumulación de residuos a cielo abierto, los gases provocan, cuando hay temperaturas altas, incendios. Incorporación de 2.000 nuevos contenedores y mejorar el servicio en nuevas localidades. Hoy observamos, en lo que es la recorrida de todo el departamento en forma permanente, que hay una calidad de servicio en el sur del departamento que la verdad está muy bien. El servicio de recolección y mantenimiento de los contenedores de 2.000 litros que están en Velázquez, 19 de abril, Rocha y La Paloma, todo el municipio, es un servicio que funciona de manera excelente. Vuelvo a este concepto de reafirmar las cosas que están bien. Tiene un costo 3 veces mayor al otro que hoy tenemos en el resto del departamento. Es una cosa a corregir, pero entendemos que el servicio, hoy hay como dos calidades de servicio. Porque en el centro norte del departamento, yo no me he dado cuenta de una cosa, y me lo dijeron en Lascano, y después en cada lugar que fui, puse a observarme eso y a preguntarle a los vecinos, que hacía varios años que no se lavaban los contenedores. Y la limpieza de los contenedores implica nada más ni nada menos que la acción de la Intendencia para mantener limpia la localidad, porque si tú no limpias los contenedores en verano, es un mosquerío al lado de tu casa que no tiene nombre. Y estas cuestiones que pueden parecer simples, son las pequeñas grandes cosas que te plantean los vecinos a veces como grandes problemas. Y tiene que ver con la responsabilidad, sin duda, de la Intendencia para también involucrar al vecino en la limpieza de la ciudad. Por lo tanto, hay que volver a mantener el servicio que había de camiones que cada 7 días, de 7 a 10 días, estén haciéndose mantenimiento de limpieza con productos que mantengan limpios los contenedores, más allá de la recolección de los residuos. Hay que incorporar 2.000 contenedores nuevos. Protección animal. Otra dirección que el actual gobierno departamental la creó y que entendemos que tuvo impactos que mejoraron en la función que tiene que tener esta dirección. Vieron que dije protección animal y no bienestar. El cambio de nombre, como los puntos que voy a hacer referencia acá, fueron aportados por quienes, de manera desinteresada y como vecinos, tienen una construcción cotidiana de cuidado de los animales. Y esto me parece que hay que ponerlo en valor, en valor. Gente que inclusive con muchos esfuerzos propios buscan a los animales para castrarlos, alimentarlos, se preocupan cuando le dicen que hay un animal que está lastimado, llama a las autoridades. Y para nosotros es fundamental que todas las políticas, los vecinos sean protagonistas de eso. Por lo tanto, en este aspecto en particular, proponemos que la Dirección de Protección Animal tenga una cogestión con organizaciones protectoras de animales en las prioridades y acciones que haya que tener con este tema. Tengo que ser absolutamente sincero. Estas propuestas fueron aportes de vecinas y vecinos que están en protectoras animales y que me hicieron ver, nos hicieron ver a nuestro equipo la importancia de esas acciones. Promover la tenencia responsable de mascotas a través de la educación y la sensibilización en coordinación con los municipios. Ahí también los municipios juegan un rol fundamental, porque también me explicaron, y es razonable porque son realidades diferentes, no es lo mismo en Chuy todo este tema como otro, ¿no?, que en el resto del departamento. Y ahí tiene que haber una articulación potente con los ciudadanos. Refugios. Se mantendrán los mismos a los solos efectos de que allí permanezcan exclusivamente aquellos animales que no tengan posibilidad de ser adoptados. Y esto lo quiero resaltar. Hoy tenemos casi 500 animales en caniles sin un seguimiento responsable de los mismos. Y acá necesitamos una política proactiva con la población. No puede transformarse los refugios en cárceles.
o resolver el problema encerrando perros, encerrando animales. Fundamental el trabajo con la sociedad civil para que haya por parte de los vecinos la intención de adoptar animales. Pero ese es un trabajo de educación, de sensibilización, y tenemos que hacerlo entre todos. Las castraciones o esterilizaciones gratuitas en todo el departamento tienen que seguir en la línea que este quinquenio aumentaron las castraciones en unas 4.000 castraciones. Tenemos que mantener esa acción porque es fundamental. Medio ambiente, otra dirección que vamos a mantener. Fortalecer la gestión en áreas protegidas. En nuestro equipo tenemos a Soledad, que tiene una formación reconocida no solo a nivel nacional, sino internacional. Y necesitamos allí, ya hemos tenido conversaciones con el Ministerio de Ambiente, de darle a esas áreas la potencialización necesaria. Y lo fundamental que vamos a hacer es, como primera acción, retomar los espacios participativos en las áreas protegidas que hay en todo el departamento. También acá hay impacto en las áreas protegidas para que efectivamente el manejo de ellas estén incorporadas, Potrerillo, Cerro Verde, estén incorporadas los habitantes del lugar en la coordinación de las políticas. Promover la protección de ecosistemas rochenses, sierras, lagunas y palmares a través de la educación ambiental. En políticas sociales, de las primeras decisiones, vamos a reinstalar de inmediato la Mesa Interinstitucional de Políticas Sociales. De inmediato, no puede haber más. En aquellas políticas que tienen que ver con las infancias, sobre todo los CAIF, que no existe articulación entre todas las organizaciones y los centros educativos, decisiones conjuntas, y la Intendencia tiene que convocar a esas instancias. Hoy estamos reuniéndonos con una cantidad de organizaciones que gestionan los CAIF, que tienen menos recursos, que están más complicados. En todos los lugares hay un problema de natalidad, hay menos niñas y niños, hay lugares que no tienen CAIF y tienen que tenerlo. Pero para eso necesitamos una mesa de coordinación interinstitucional para seguir día a día, y acá donde tú vas a detectar las viviendas que tienes que mejorar, acá donde vas a detectar el trabajo para las mujeres jefas de hogar que tienen que tener. Es en estas instancias. Y acá vuelve a repetirse lo que dije del plan de vivienda social en el capítulo de trabajo. Policlínicas, apoyo para la mejora en el acceso a la salud pública en una fuerte coordinación con ACE. Esto es fundamental. Y en frontera tiene un capítulo aparte, donde es en esta zona, no solo en Chuy, estuvimos hace pocos días en Puymaya, en Barra de Chuy, la necesidad imperiosa de optimizar los recursos que tiene ACE, que tiene el Gobierno Nacional, y la mejora de la articulación con las políticas departamentales, el mejorar el acceso de la salud. No es una política que dependa de la Intendencia, pero muchas policlínicas, yo diría que casi todas, tienen articulación. Vamos a reformular el convenio que hay entre ACE y la Intendencia para ver en esos aspectos dónde hay que mejorar. Hoy el presidente de ACE en Rocha dio señales potentes de que el presupuesto va a tener direccionalidad, y vuelvo también en el caso de Chuy a transmitirles que el Gobierno Nacional en materia de salud va a anunciar en los próximos días las decisiones que se van a implementar en política de salud en la frontera, direccionada a la frontera. Esperen unos días. Seguramente, y sí seguramente, el Gobierno Nacional va a estar en la frontera transmitiendo cuáles son las decisiones que se desprenden de las problemáticas que surgen de la comunidad, la que pega todos los días y que todos los días nos llaman. No puede en el hospital de Chuy haber colas a rayos del sol para levantar los medicamentos. No puede. Igual que los tiempos de espera,
Igual con lo que tiene que ver con la salud mental, una política fundamental y necesariamente hoy es un drama que atraviesa la sociedad y que está dentro de las prioridades de las acciones del Gobierno Nacional y que como Gobierno departamental tenemos que ser socios permanentes. El consumo problemático de sustancias y adicciones, el desarrollo de la política de prevención y sensibilización con la Junta Nacional, como el tratamiento de coordinación del Ministerio de Salud. Esto no puede haber exclusividad del tema del tratamiento de sustancias, solamente un organismo. La Intendencia ha instalado estos 5 años un mecanismo de articulación, pero nosotros entendemos que hay que incorporar a todos aquellos que trabajan en estas políticas, porque tenemos que hacer una asociación potente para enfrentar ese flagelo que tiene que ver con las adicciones que atraviesan la sociedad. No debe ser exclusividad de la Intendencia. Tiene que la Intendencia articular con todos los actores, si es necesario ampliando cupos de internación o lo que tiene que ver con atención externa de quienes, pero tenemos que sin lugar a duda hacer esfuerzos para mejorar esas situaciones que es un flagelo en todos los rincones del departamento, es del país. Pero sabemos que en nuestro departamento tenemos situaciones realmente que nos atraviesan a todos, nos atraviesan a todos. Políticas enfocadas en la infancia y adolescencia a nivel territorial, articular con el INAU y MIDES en el desarrollo de la implementación de estas políticas nacionales destinadas a la población en situación de vulnerabilidad social. Potenciar y reforzar la política, también fuerte articulación para mujeres en situación de violencia de género, así como personas LGTBQ+, en situación de vulnerabilidad. Necesitamos articular con las organizaciones de manera más potente. Ellos son y ellas son quienes sufren las consecuencias del día al día y el Estado no se puede retirar. No puede haber respuesta ante situación de violencia e indiferencia. Y tiene que haber una conducción de esas políticas donde el Estado juega un rol predominante. La Intendencia no puede estar fuera de eso. Y en eso juega un plano vincular el acceso a la alimentación, la generación de un plan de formalización y alfabetización. En el periodo pasado hicimos un plan piloto que se denominó Rocha Siembra, que se ejecutó a partir de las realidades que visualizábamos en las familias que concurrían a alimentarse en los comedores. Y allí detectamos la necesidad de muchas personas de todas las edades que no sabían leer y escribir. Hicimos con primaria un acuerdo y hoy todavía me encuentro con vecinas en Castillo, en diferentes lugares, que cuando nos ven nos recuerdan lo que para ellos significó esas herramientas que lo fortalecieron como ciudadanos. Estoy hablando de personas de 30, 40, 60 y más edad, más años. Eso significó dignificar a nuestros vecinos. Y es importantísimo, cuando pasan esas cosas, cuando vecinos y vecinas quedan relegados, no estigmatizarlo, sino entender los problemas y tratar de construir herramientas para incorporarlos. Ahí tenemos poblaciones que son más frágiles y hay que construir políticas. Lo mismo que está relacionado con las organizaciones de adulto mayor. Tiene que volver a haber por parte de la Intendencia un seguimiento direccionado con cada una de las asociaciones de jubilados, las asociaciones de adulto mayor, volver a ver cuáles son los apoyos que necesitan. Es una etapa de la vida donde lo que más piden es no estar solos. Y para que no estén solos tiene que haber, a veces con pequeñas cosas, ayudarlas a hacer un viaje, ponerle un profesor para hacer alguna actividad física y articularlo con los diferentes espacios que la Intendencia tiene en todos los lugares.
también tiene que ser de vuelta una política del día a día, no solo del anuncio. Deporte como integrador social y promotor de salud, así lo concebimos. La infraestructura deportiva tiene que volver a tener un impacto importante en todo el departamento. Continuar el proyecto de la Casa de los Deportes en Rocha, generando más espacios para lo que es los lugares cuando van actividades deportivas, que no tienen dónde concentrarse, lugares de espacio, que no solo sirven para el deporte, también sirve cuando hay otro tipo de situaciones de emergencia. Climatización y techado de la piscina en Lascano. La piscina en Lascano fue parte de una necesidad, una comunidad que tenía un alejamiento en ese sentido, se construyó la piscina. Quien fue en ese sentido un promotor incansable para que eso fuera una realidad fue el Chueco Barrio. Logramos que en este periodo se concluyera. Hay que continuarla porque tiene que tener actividad todo el año y la manera de articularla para nosotros es junto al municipio y Lascano tiene potentes organizaciones deportivas y sociales para articular el funcionamiento de esa piscina. El techado del Polideportivo de Chuy. Recién estuve y es parte de definiciones que surgen de acá, que todas las candidatas y candidatos a alcalde tienen al unísono la misma propuesta. Alguno puede decir, de los municipios, referencia a algunas obras. Referenciamos las obras que tienen consenso y las que hay que seguir fortaleciendo, lo haremos, como dije, con el municipio. Pero hoy en Chuy, lo primero que me dijeron antes de entrar en la vereda, el profesor Lazo y otros integrantes de vecinos que trabajan en la actividad deportiva, me dijeron antes de irte, pasa por el polideportivo. Hay que techarlo. Y es una necesidad y un compromiso que vamos a asumir juntos. En Rocha comenzó la construcción de polideportivos, gimnasio cerrado, priorizando las comunidades que tienen, viendo las características de la misma, y como toda definición tú tienes que ir priorizando, porque no puedes hacer todo a la vez. Se construyó en Cebollatí y en La Coronilla. Ahora para nosotros les toca a Barra de Chuy y Punta del Diablo. Y los dos tienen lugares donde construirla sin comprar la tierra. En Punta del Diablo, en el espacio donde está toda el área donde se han venido construyendo espacios públicos, en el parque, allí hay que construirlo, es un espacio de propiedad de la Intendencia. Y en Barra de Chuy, en la tierra que está contigua al Obrador. Esta propuesta me la hicieron los vecinos. Por eso la importancia de la escucha, buscando tierras cuales. Ahí es un lugar que queda aquí distante de lo que es Barra de Chuy a lo que es hoy el crecimiento más grande de Puimayen y Balneario del Este. Compromiso de quinquenio tener 2 gimnasios cerrados que incorporen actividad deportiva en esos lugares. Construcción de canchas multiuso con iluminación. Estas son experiencias que iniciamos en el periodo pasado con canchas de césped en barrios junto a las plazas a la placita del barrio. Esto también son de bajo costo. El municipio de La Paloma en este quinquenio inauguró 2, construyó 2, ¿no? ¿Dónde está el Pepe? Acá, usted que es de La Paloma. Una en Arachaña y otra en Costa Azul. En comunidades que tienen dificultades para espacios de acceso al deporte, es importante ampliar este tipo de canchas iluminadas de hormigón, de piso de hormigón, y que tú vas a esa cancha y hay actividad todo el día. Vas de día y están jugando los gurises, vas de noche y están jugando los gurises. Es integración, es lo que hay que tratar de lograr. Mejora de instalaciones del Estadio de La Paloma. Escuelas deportivas inclusivas. Fortalecer instituciones públicas y privadas en diversas disciplinas que promuevan el deporte inclusivo. Iluminación de las canchas de voleibol.
mejora de plazas públicas con infraestructura deportiva, que era lo que estaba relacionando, y mejora de pistas de ciclismo y de la creación de escuelas de ciclismo para volver a fomentar la actividad del ciclismo. El fortalecimiento de las ligas deportivas en categorías formativas, el fortalecimiento de clubes deportivos y locales, creación de la unidad ecuestre con el objetivo de articular todas las acciones de dicho deporte. El caballo genera en todo el departamento lo que son los raíz, lo que son las criollas, lo que son las carreras ahora en el hipódromo que ha sido remozado, lo que es la actividad de trabajo de mucha gente. Hay que crear una unidad específica que una a toda la gente del caballo, que en nuestro departamento hay mucha, y que eso también es generadora de empleo, de ocupación, y también es una fuerte propuesta cultural de nuestro país. La cultura hay que concebirla como la construcción permanente. Si nosotros logramos en forma permanente generar espacios donde la gente se sienta libre y hace lo que se siente bien, eso genera ciudadanos. Nosotros pudimos ver experiencias en el departamento maravillosas. 14 centros culturales, hay que seguir fortaleciendo centros culturales para que en actividades de diferentes, que tienen que surgir a partir de las características de cada lugar, también no pueden ser impuestas. No es lo mismo una actividad cultural en Cebollatí que en Barraychuy que en Echuy. Tiene que surgir en la articulación de cada lugar. Y eso implica revalorizar y fortalecer el rol social de los centros culturales, incrementar las propuestas en base a la demanda, esto que estaba diciendo. Apoyo y organización de eventos culturales, construir fortaleza entre lo privado y lo público en las diferentes localidades. Carnaval, cada lugar tiene su propuesta carnavalesca. Nosotros no vamos a hacer un carnaval que nos guste a nosotros, sino el que le guste a la gente. Por lo tanto, ahí tiene que haber de vuelta una fuerte propuesta cultural. Y en materia de edilicia, el compromiso mayor es el de la Casa de la Cultura de Chuy. Es el mayor compromiso de mejora edilicia en la Casa de la Cultura. Juventud, espacios para la juventud. Potenciar y brindar contenido a los espacios que hoy se han creado y que son muy buenos. Pero aparte de juegos, hay que generarle actividades donde ellos puedan desarrollar culturales, en las cuales se puedan sentir como jóvenes así desarrollados. Salud mental, ya hice referencia en el capítulo de salud, pero el apoyo a programas de salud mental para jóvenes en el marco del Sistema Nacional de Atención de la Salud Mental. Pasantías laborales a espacios de la Intendencia de Rocha, estudiantes de UTU, CURE e INAU. Ahí tiene que haber pasantías del Polo Tecnológico de Chuy cuando esté funcionando de manera potente para generar las primeras armas en materia laboral. Fortalecimiento del sistema de becas para estudiantes de nivel medio y terciario, apoyo económico, pasaje y alojamiento, reforzando localidades con nuevas carreras terciarias que requieran alojamiento. Ahí vamos a tener, y miro en particular el sector turístico, y miro en particular lo que significa en esta zona. Las carreras terciarias van a ir acompañadas de la necesidad de espacios de alojamiento, porque va a traer docentes, porque va a traer estudiantes. Ya lo que es la decisión que tomó Brasil de la CETEC, que es la especialización de tecnicaturas, que va a instalar, que ya está el edificio en Santa Victoria do Palmar, ya tiene la instalación de 50 alojamientos. Nosotros tenemos que ver acá cómo también generamos infraestructura de alojamiento para esas nuevas carreras. Ya hay una experiencia que nos ha mostrado que es así. El Centro Universitario Región Este en Rocha trajo muchos docentes que son hoy ciudadanos permanentes, casi todos ellos en La Paloma. Entonces,
eso puede suceder lo mismo acá en Chuy y en Barra del Chuy, como una cuestión que tenemos que articular. Yo ahí estoy pensando en voz alta que seguramente tendríamos que redireccionar algunas de las infraestructuras municipales que tenemos en Barra del Chuy, en concreto las cabañas, o articular con los privados herramientas en ese sentido. Pero hay que pensar también en estas cosas un poco más lejos, preverlas cuando las vayas desarrollando o articulando las nuevas realidades. El impulso de desarrollo de las carreras terciarias, universitarias, Chuy es un lugar donde estamos realmente comprometidos que así sea. Participación ciudadana. Los proyectos participativos han sido una herramienta formidable. Los proyectos que siguen hoy desparramados en todo el departamento y que por 4 periodos consecutivos así ha sido. Nosotros planteamos aumentar el fondo y volver a mecanismos donde la adjudicación de esos proyectos vuelva a tener participación integrante del municipio y las juntas locales, que ahora no la tienen, porque repito este concepto. Nadie más que el vecino conoce la realidad del lugar. Entonces tú tienes que incorporar a la hora de decidir con el Ejecutivo Departamental y con integrantes de la Junta Departamental, vecinos del lugar que conozcan a la gente y que conozcan el lugar. Y también nos planteamos que al año existan proyectos donde la población, y que sean de mayor monto, a través del voto secreto, participe en la elección de esos proyectos participativos. Seguridad ciudadana. Planteamos fortalecer lo que tiene que ver la articulación con el Ministerio del Interior, creando un área específica que articule con el Ministerio de mejor manera. La Intendencia, donde claramente tiene que articular, es en los operativos de tránsito, de ruido molesto. Veo otro capítulo que el centro comercial nos plantea. Claramente tenemos que volver a tener, está la normativa, están las ordenanzas, hay intendencias y departamentos que han aplicado con rigurosidad. No puede ser que exista esa controversia de que haya vecinos que durante mucho tiempo no tengan respuestas a lo que es aspectos que van contra la convivencia. Cada uno que disfrute de lo que quiera disfrutar, pero respetando las normas de convivencia que tenemos como ciudadanos y los aspectos que hemos definido en nuestras ciudades. Por lo tanto, ahí tiene que jugar un rol más potente los aspectos vinculados a la prevención y el control. Y proponemos un área específica para que no puede ser en Chuy, sé que es una demanda, pero no solo en Chuy, en otros lugares también. Y tenemos que retomar una articulación que fue en todo lado iniciativa de los privados, la instalación de cámaras. Hoy el sistema de videovigilancia no está funcionando de la manera más adecuada y tenemos que revisar y mejorar, si es necesario, con la complementariedad que ya hubo. La Intendencia había contratado policías para reforzar esas áreas, que pagaba los salarios la Intendencia, y que hoy tenemos que volver a ver cómo reforzar, porque si tienes cámara de videovigilancia para tener seguimiento, no para que estén las cámaras, porque es la manera de actuar de manera rápida. Y la incorporación de los nuevos servicios de videovigilancia que el actual gobierno está planteando incorporar, también visualizar los lugares que son necesarios reforzar. Las intervenciones por municipios, yo ya dije algo en Chuy, voy a pasar rápido. Voy a nombrar uno en La Paloma, que tiene que ver con la propuesta turística y que tiene que ver con la articulación. Vamos a potenciar junto con el municipio que se retome la movida joven, con la clara articulación del gobierno. Es una decisión que ya ha sido adoptada y aceptada por la población, genera muchos ingresos y ya está identificado el lugar, y tenemos que retomar que Rocha, dentro de la propuesta turística, también tenga convocatoria de jóvenes, y tenemos amplias zonas para ver de manera ordenada cómo seguir fortaleciendo. Una de ellas
y que sí planteamos de manera inmediata junto al municipio es en la zona de la Guava. En Lascano planteamos el tema, que ya lo dije, de la integración de algunos barrios, y en el Chuy lo que estamos planteando como prioridad, ya la hemos, algunas de ellas, referenciado: centro cultural, techado de polideportivo y la culminación y fortalecimiento inmediato de lo que tiene que ver con las obras en el barrio Samuel en su etapa 1 y 2, que quedó truncada. Saneamiento, pluviales y pavimento, y la conexión de los vecinos al saneamiento. Política de frontera, implementar programas conjuntos. En salud ya hice referencia que Chuy en los próximos días va a tener por parte del Gobierno Nacional respuestas concretas o de las medidas que se van a adoptar. Promover el desarrollo de infraestructura y servicios que faciliten el turismo y el comercio binacional, y las estrategias que se están planteando de diferenciar, como ya hay en algunas, lo que fue, hoy iba a estar acá el viceministro de Economía, igual que la viceministra de Industria. Como hay una convocatoria parlamentaria, a último momento lamentablemente no pudieron estar, sí en los próximos días van a estar. Seguramente nosotros nos parecía importante que el viceministro planteara por qué ejes está trabajando Economía relacionado con las medidas que se entienden necesarias seguir fortaleciendo para lo que tiene que ver con el comercio de frontera. Ya hubo, antes de asumir el gobierno, conversaciones con actores vinculados al free shop y al comercio de la zona, y ese compromiso sigue no solo intacto, sino que está dentro de las 63 medidas que el gobierno prioriza. Y en materia de centralización, nos comprometemos a seguir instalando municipios, no en el discurso, sino en la acción concreta. Punta del Diablo y Barra Chuy ya quedaron formalizados como municipio porque la ley lo habilitó. Lamentablemente no pueden los ciudadanos votar el 11 de mayo, lo van a hacer en la próxima elección, pero nos comprometemos a incorporar más municipios porque los municipios son para nosotros la puerta cercana de los vecinos, y es el vecino elegido del lugar, los vecinos, porque es el alcalde con los concejales. Y es una herramienta que ayuda a aterrizar con más fuerza las políticas nacionales y departamental. Y en el caso de los municipios, en particular, van a recuperar su presupuesto en el próximo gobierno quinquenal. Si nosotros somos gobierno, en el presupuesto quinquenal departamental, los municipios van a volver a tener presupuesto asignado, que en el último quinquenio no lo tuvieron. Voy a finalizar con el aspecto que para nosotros es el más importante. Porque todo esto que dijimos, si no logramos modificar, fortalecer y construir otro paradigma en lo que tiene que ver con la tributación municipal, si no logramos eso, muchas de las medidas que anunciamos pueden tener dificultades en su aplicación. Pero como estamos absolutamente convencidos que esta herramienta que hemos estudiado, que hemos profundizado, que tiene rigor científico, que tiene el estudio de las realidades, va a tener impacto. Y voy a explicar por qué. Primero, nos estamos planteando cambiar las características que hoy tienen los tributos, de la forma de penalización a la forma de incentivar a la tributación. ¿Cómo? La penalización hoy ha sido evidente. Yo he andado todos estos días con algunos cedulones, hoy me olvidé, salí apurado, me metí este saco y me olvidé.
pero ando con todos los cedulones que me han dado los vecinos. En el año 2022 hubo una licitación que el gobierno departamental realizó en todas sus facultades de tercerizar el cobro de los tributos. Nosotros hemos manifestado que podemos estar de acuerdo que algunos tributos se podían haber tercerizado. Y voy a decir cuáles. Aquellos lugares donde tienen más del 90% de mora, ¿no? Son en los denominados balnearios fantasmas, que están en los planos como balnearios establecidos, pero no hay nada, hay campo. Pero esos campos tienen propietarios. Y ahí es necesario tratar de que los tributos ingresen. Pero en este caso, la licitación que la Intendencia llevó adelante tercerizó toda la cartera de morosos de la contribución inmobiliaria, de todo el departamento. Y es así que en estos últimos año y medio o más ha venido llegando a todos los domicilios cedulones que dicen, más o menos esto lo sé de memoria, que la Intendencia licitó, licitación 004/2022, toda la cartera de morosos, y la adjudicataria fue el estudio Posadas. El estudio Posadas, en las atribuciones que le dio la licitación, está notificando hace tiempo. Y están llegando cedulones que dicen que es una notificación judicial y extrajudicial. Por lo tanto, le dan un plazo de 15 días para presentarse a la Junta Local, municipio o a la Intendencia. Entonces ahí se presenta el contribuyente. Yo he estado con vecinos que su primera reacción fue el llanto, la preocupación, de gente que debía 2 años, 3 años, y gente que muchos años, porque hay de todo. Hay gente que quedó morosa porque no pudo, y también hay de todo en la Viña del Señor, ¿no? Por lo tanto, hay que tratar de forma diferente situaciones diferentes. Esa es nuestra forma de ver esa situación. Pero ¿qué pasa? Cuando es notificada a quien que le dieron el cedulón, inmediatamente el estudio ya está cumpliendo su parte y está cobrando. Es el único beneficiado. Y la situación, la Intendencia, seguramente el que convenga, lo hacen para que no siga la vía ejecutoria. Y bueno, y el problema sigue para adelante. Entonces, nosotros, la primera medida, no van a haber estudios jurídicos apretando a nuestros vecinos. Y van a haber decisiones diferentes para situaciones diferentes. ¿Cómo planteamos recuperar morosidad? De la siguiente manera. Aquellos contribuyentes que son morosos, no importa la morosidad, si es 1 año, sé de gente que no pudo pagar en las últimas 2 cuotas. Esa deuda, sea cual sea, si el contribuyente en el ejercicio 2026 va a pagar la contribución, paga solamente la cuota correspondiente o el año. Y la deuda acumulada se congela con un compromiso, no conveniándola, se congela. Lo que nosotros pretendemos con esa medida es que vuelvan al ruedo del buen pagador y que paguen año a año. Y si cumplen 5 años como buenos pagadores, la deuda acumulada se le elimina. Al buen pagador tiene que haber medida, porque si no el que pagó dice, pero esto es injusto. Se le van a duplicar los beneficios buen pagador. ¿Por qué? Si nosotros, articulando el buen beneficio, que es mayor al que es hoy, va a rondar en un 15% el pago contado y 10% como buen pagador, juntando la recuperación de la morosidad, lo que queremos lograr es que al 4.º año, lo que hoy
impacta de manera más negativa para el costo de la contribución inmobiliaria, porque hoy la contribución inmobiliaria está cara en Rocha, pero no la podemos bajar abruptamente porque si no estamos jugando la escondida entre nosotros, porque tú tienes que equilibrar los recursos, porque sin recursos no puedes accionar. Entonces, ahí lo que estamos planteando justamente, bajar la alícuota cuando logremos incorporar un 30% de la morosidad. Estamos convencidos que si generas por el lado del incentivo, lo logramos. Este es un problema que todos lo detectamos, porque hoy todos los candidatos y candidatas a intendente, este tema está planteado, de diferentes formas, pero está planteado. Por lo tanto, nosotros planteamos esta manera integral. Proponemos también la reducción de la carga tributaria, que ya lo planteamos para las MIPYME, la revisión de tasa de habilitación comercial y bromatológica, la derogación de los impuestos de bienestar animal y salud bucal sin comprometer la prestación de los servicios. Y voy a explicar algo que me decían hace unos días. En salud bucal, primaria tiene el programa instalado. Y hoy hay zonas del departamento que hace 3 años que no tienen atención bucal, en las escuelas rurales, en las escuelas más alejadas, porque no han tenido vehículos para trasladarse a esos lugares. Ahí tenemos que de vuelta articular, no es necesario un impuesto, es necesario articular lo que ya hay con todos los organismos, porque esto no es que alguien se lleve la joya de la corona con los aplausos, es que las políticas lleguen a la gente. Y si todos los organismos tienen recursos, articular esos recursos para que lleguen mejor. Por lo tanto, esos 2 impuestos lo eliminamos. Y lo que tiene que ver con la recuperación de lo que tiene que ver con el impuesto a los baldíos. Es otro impuesto que pretendemos eliminarlo. Alguien me puede decir, pero si lo elimina va a dejar de ingresar 6 millones de pesos que ingresaron en el 2023. Sí, es cierto. Pero esos son 140 terrenos, de miles, que se le aplica este impuesto. Entonces acá hay que generar, este impuesto lo que ha generado mayor morosidad. Porque los terrenos pagan la contribución y aparte el impuesto. ¿Cómo se le aplica el impuesto al baldío? Por metro lineal, una unidad reajustable. Queda un impuesto y un tributo excesivamente caro. Hay zonas de la costa que pagan 60, 70 mil pesos por año. Entonces lo que planteamos es eliminar el impuesto y simultáneamente la suspensión del cobro de tasa correspondiente a los permisos de contribución de construcción por un periodo de 3 años y la eliminación del costo de la estampilla y fojas municipales en el mismo periodo. Lo que estamos planteando es generar mecanismos de incentivo para que tiene un baldío construya, y si tiene un baldío y no quiere construir, no tiene sentido pagar el impuesto tampoco. Pero con el incentivo seguramente vas a sacar mejores números, porque vamos a promocionar para que si tú construyas eso más o menos en una construcción de 60, 70 metros cuadrados implica 1.500 más o menos, arquitecto por ahí, dólares, un poco más, $2.000. Le pregunto a él porque él está todos los días y más o menos conoce esa situación. Por lo tanto, ahí estamos planteando decisiones que tienen que ver con incentivar lo mismo con la aplicación del impuesto a la construcción inapropiada. Vamos a revisar ese mecanismo que se ha aplicado a alguna zona para generar más tiempo, y esto se ha aplicado en Punta del Diablo y en otras zonas, que ha sido injusto y que tiene que haber un mecanismo de que la gente pague por lo que tiene construido, pero que se le dé un plazo razonable para regularizar.
Por lo tanto, acá está contenido las propuestas que hemos venido elaborando y que hemos venido construyendo junto a ustedes. Para nosotros esto es una herramienta que va a estar, en el caso de ser gobierno, siempre junto a nosotros, porque el compromiso de esto es a partir del primer día aplicarlo. Es más, somos conscientes que en el caso de ser elegidos como gobernantes tenemos que empezar antes, porque pretendemos el 12 de mayo, si así es el resultado de la elección, solicitarle al actual intendente el comienzo inmediato de la transición para empezar a ordenar todas estas cosas. Gracias por estar. Somos unos convencidos que todos los rincones de Rocha se construyen con el compromiso de los vecinos, vengan de donde vengan. Vamos a trabajar junto con todas las organizaciones de la sociedad, sean las organizaciones que sean. Esa es la manera que nosotros entendemos que construimos nuestro lugar, porque es posible construir el lugar que soñamos. Gracias de corazón. Queremos saludar en esta jornada a los trabajadores rurales. Hoy es el Día del Trabajador Rural y mañana el Día de todos los trabajadores. Sol naciente de la patria, nuestro pueblo renació. Aníbal siguió y cumplió, y unidos fuimos a más. Y Rocha quiere volver a avanzar junto a Uruguay. Naranja como el Gutía, tu amanecer de canciones, porque Rocha es para todos.